Entonces empezamos con una pregunta. ¿Qué era lo que había que leer para hoy? ¿Quién puede decirme y mencionar el tema importante en la lectura del día de hoy? Las 50 primeras páginas. Ok, ¿y qué hay ahí? Las diversas épocas de la teología y distintas definiciones de teología. Ok, o sea, ¿cuál es el tema central ahí? Es como La teología. un recorrido por la teología, desde la mitología hasta la época contemporánea. O sea, Ok, cómo se... pero fíjense un poco, y esto es una cuestión de método. Fíjense que si yo hablo de las escuelas teológicas, a la hora de la verdad, hay un tema previo que es importante. Y el tema previo es que no hace ningún sentido hablar de escuelas teológicas si primero yo no me hago la pregunta sobre qué es teología. Y de hecho, al hacerme la pregunta sobre qué es teología, me hago la pregunta, los que se han dedicado a hacer teología, ¿cómo definen la teología? Entonces, fíjense que el tema de la definición de teología está ligada históricamente a las escuelas teológicas. O sea, fíjense que a la hora de la verdad hay un tema fundamental, un tema raíz de cuál se derivan otros temas. Y esto metodológicamente es importante porque a la hora de la verdad nos empieza a hablar del método teológico. ¿Por qué razón? Porque el libro de texto es un libro de teología. Y como libro de teología, hace teología a su manera. Porque el autor, querámoslo o no, todos los autores de alguna manera se ubican en algún posicionamiento epistemológico y escolástico. Es decir, todo pensador hace parte de una escuela de pensamiento, ya sea una escuela de pensamiento a la cual uno se adhiere o la escuela de pensamiento que uno mismo funda y fundamenta. De hecho, los grandes teólogos que conocemos, todos han hecho teología a su manera y han creado su propia escuela. ¿Claro esto? Sí. Bueno, entonces, Señor, si nosotros nos hacemos la pregunta acerca de qué es teología, ¿cómo la contestamos? Pues yo considero que podríamos contestarla de dos puntos de vista. Del punto científico, donde podríamos decir que la teología es la ciencia del conocimiento de Dios, ¿sí? Y también podríamos definirlo como el conocimiento de Dios en la realidad humana de determinada persona, donde Dios se manifiesta. ¿Algún comentario de alguien? yo diría que teología es la capacidad que tiene el hombre Perdona desde que el te intelecto. interrumpa. Perdona que te interrumpa. Fíjate, y esto también es una cuestión de método. Si alguien, como, ¿quién fue la persona que habló que no me di cuenta? Yo, su Freddy. reverencia. ¿Quién? Ah, La primera fui yo, Ok. ¿Y yo, quién soy yo? Catherine. Ah, ok. Catherine. Ok. Fíjate que Catherine acaba de hacer una definición de teología. Y normalmente lo que nosotros hacemos muchas veces es que Catherine dice una cosa
y yo digo otra cosa, pero dejamos lo de Catherine en el aire. Si tú vas a decir otra cosa, ¿tendrías algún comentario acerca de lo que Catherine dijo? Sí, señor. Ella habló del aspecto científico de la teología y de ahí hablaba de algo del aspecto científico de la teología, y yo le diría que no solamente se puede hacer teología desde el aspecto científico, se puede hacer teología desde la naturaleza misma. Entonces, O sea, lo que tú dices es que se puede hacer teología que no sea científica. exactamente, sin ser científico. Y a la hora de la verdad, ¿tú creerías que una teología no científica es una disciplina académica? ¿O el ser científica, el no ser científica, quiere decir que no tiene ningún rigor, que inclusive la noción de verdad sería dudosa, etcétera? Una teología científica debe estar basada por la razón, por los sentidos. Y entonces, al ¿Por la descubrir razón la o por los teología sentidos? por los sentidos, puede ser, al pasar, mire, la teología científica requiere, sí, del elemento medible, pero hay un elemento que es importante dentro de la teoría científica, que es los sentidos. Entre esos, pues la vista, el olfato, hacen parte para que se dé una teología científica. Porque si usted no tiene la capacidad de dar un dato, por decir algo, y los números son infinitos, así es Dios de infinito. Entonces hace a través del intelecto un racionamiento que le puede servir para categorizar desde una realidad física algo que está más allá de lo físico. Muy bien. Fíjate que a la hora de la verdad, uno utiliza el término científico, ¿no es cierto? Y uno hace un discurso en torno al tiempo, a qué quiere decir científico. Tú, con muchísima razón, dices, científico no es única y exclusivamente lo racional y abstracto, sino tiene que tomar las otras dimensiones de lo humano, y hace referencia a los sentidos. Pero fíjate que a la hora de la verdad, lo que pones en discusión es el sentido en el cual debiera uno entender que es científico, ¿no es cierto? Y fíjate que a la hora de la verdad, y voy a decir algo acerca de lo que dijo Catherine. Si no me equivoco, Catherine dijo es el conocimiento de Dios. ¿Me equivoco? Dijo que teología es, ¿no es cierto?, el conocimiento de Dios. Y fíjense que ese genitivo, hablando gramaticalmente, el conocimiento de Dios, puede tener dos significaciones, por lo menos, no sé si haya más, pero se me ocurren dos. Uno es el conocimiento, que creo que es la noción que hace Catherine, el conocimiento que nosotros desarrollamos acerca de Dios y acerca de nuestras relaciones de lo creado hacia el creador, hacia el redentor, y ahí podemos desarrollar toda una teología porque es nuestro saber acerca de la revelación, acerca del Dios que se nos manifiesta, y la respuesta humana frente a la revelación es la actitud de fe, el aceptar a ese Dios. Y ahí sí, como muy bien dijiste tú, la aceptación de Dios no es un acto de aquí de la cabeza intelectual, no es la aceptación de unos enunciados abstractos, sino es una forma de vivir. La fe es una vivencia existencial, es la manera como nosotros conducimos nuestra vida en este mundo, en forma tal que somos testigos de la revelación, testigos del Dios humanado, testigos de la resurrección.
Entonces, fíjense que el conocimiento de Dios se vuelve, a la hora de la verdad, en una práctica de vida. O sea que nosotros decimos, es ciencia de una manera diferente a como en el mundo moderno y posmoderno se define la ciencia como las ciencias empíricas y entramos más bien a decir la teología es una ciencia humana y como ciencia humana se diferencia en todos sus paradigmas, en todos sus métodos de lo que es la ciencia empírica, inductiva, que a través de los experimentos formula leyes que verifica empíricamente y construye toda una serie de teorías, como puede ser la física, como puede ser la biología, como pueden ser todas las ciencias modernas, incluyendo las técnicas, como son las ingenierías. Pero fíjense que el conocimiento de Dios puede interpretarse de otra manera también, y es lo que Dios conoce y cómo lo conoce Dios. Y entonces fíjense que entonces nos volvemos a los dos aspectos de revelación, Dios que se manifiesta, respuesta humana, los humanos que aceptamos por la fe la revelación de Dios y nos vamos a decir, cuando Dios se revela, ¿qué es lo que dice acerca de sí mismo? ¿Qué es lo de que Él dice acerca de quién es Él? ¿Qué es lo que dice Él acerca de quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que dice Él acerca de qué es nuestro mundo? Entonces, fíjense que en este método de reflexión nos pone ante el problema fundamental de la teología, y ya veremos después en las diversas escuelas qué es lo que pasa ahí, es cómo podemos nosotros los humanos pretender que vamos a entender y a comprender la infinitud absoluta, la eternidad de Dios, la inmensidad del saber divino. ¿Cómo podemos nosotros, que no somos ni nada ni nadie, pretender un conocimiento que se acerque al conocimiento del Dios increado tiene acerca de sí mismo? ¿Sí entienden la problemática que hay aquí? Y fíjense que ese es el problema fundamental de la teología. El problema fundamental de la teología es que nosotros tratamos de construir una ciencia en torno a la revelación, porque para eso somos cristianos. Y la esencia del cristianismo es que es una religión revelada y que en el fondo la revelación está consignada. ¿En dónde está consignada la revelación? En la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. ¿No es cierto? Está consignada en la Sagrada Escritura. Y entonces por eso la Sagrada Escritura ocupa un lugar central en la teología cristiana. ¿No es cierto? Y siempre que vayamos a decir algo, nos tenemos que aferrar acerca del texto de la Escritura que dice. Y eso nos echa otra vez en otro enredo muy grande. Y es que resulta que las Sagradas Escrituras son producto también del quehacer humano que escucha la palabra de Dios, la revelación de Dios y la transcribe. Pero todos los libros de la Escritura tienen uno o varios autores, autores que escriben en el lenguaje de su tiempo, con los paradigmas de su tiempo. Y entonces, obviamente, si yo vivo en un mundo en el cual yo veo día tras día que el sol sale por el oriente y se pone por el occidente y que el sol se mueve un poquito hacia arriba, hacia abajo, según las estaciones y según donde esté uno en el planeta, y uno piensa y se imagina, porque es lo que uno ve, que la Tierra es plana.
obviamente uno va a hablar de que quien se mueve es el sol y la tierra está estática. Entonces uno puede hablar de que Dios mandó al sol que se parara, ¿no es cierto? Y el sol se paró. ¿Por qué razón? Porque es el modo de hablar en el contexto del lenguaje y en el contexto de la cosmovisión que tiene un autor sagrado que transcribe las palabras de Dios en el lenguaje humano. Y todo el lenguaje humano, obviamente, tiene dos coordenadas fundamentales, una coordenada de tiempo y una coordenada de espacio. Entonces, obviamente, no es lo mismo las cartas paulinas, escríbelas quien las haya escrito, y los escritos de Juan. Entonces, fíjense que parte del quehacer teológico se convierte en todo lo que se ha venido desarrollando hoy en día acerca de la Sagrada Escritura y cómo la podemos leer, cómo la podemos entender, cuál es la metodología que se tiene que utilizar para entender los textos sagrados. Y fíjense que eso va desde la exégesis que hacían los padres de la iglesia en el siglo V, VI, IV, III, y cómo lo hacen hoy en día los exégetas, y cómo a la hora de la verdad en nuestro lenguaje contemporáneo se vuelve crucial y fundamental el tema de la hermenéutica. O sea, cómo es no solo la exégesis de cómo se interpreta, sino cuál es el sentido de las diversas interpretaciones. Y fíjense que entonces nos estamos volviendo que la teología es algo absolutamente complejo. La teología sí es una actividad científica, pero es una actividad científica no en el sentido de las ciencias naturales y no en el sentido como los empiricistas nos tratan de hacer creer que solo es ciencia lo empírico inductivo. Nosotros, cuando decimos que podemos hacer teología, es porque nosotros, y aquí se vuelve un poco el enredo no solo de las ciencias humanas, sino yo diría incluso de las matemáticas. ¿Alguno de ustedes recuerda toda la discusión de hace 100 años sobre los que se llaman los Principia Mathematica? ¿De qué se trataba esa discusión? Porque es muy relevante para la ciencia. Russell y toda una serie de gente. ¿Qué era lo que ellos querían hacer? ¿Ustedes se acuerdan de la geometría? Y se acuerdan que las clases de geometría, a diferencia del álgebra, al menos como yo la estudié hace 1000 años, la geometría tenía una cosa que para mí me parecía divertida, porque la geometría la estudiaba uno a partir de los teoremas, ¿no es cierto? Y le enseñaban a uno cómo es los teoremas y demuéstreme que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, ¿no es cierto? Y uno aprendía a demostrar eso. Y uno aprendía a que por un punto solo puede tirarse una perpendicular a un plano o a una línea. Y esa es la geometría euclidiana. Pero por lo menos cuando yo estudié, a nadie se le ocurrió decirle que, oiga, esa cosa se vuelve complicada si usted tira de un punto a una recta donde se dice que solo puede haber una línea entre el punto y la recta si tú haces eso en una esfera. Porque ahí empezamos con las geometrías no euclidianas, porque el polo norte al ecuador se pueden trazar un número infinito de líneas, ¿no es cierto? Y si la cosa se vuelve convexa, sucede lo mismo. Y entonces uno dice, ok, ¿qué es lo que pasa?
Y entonces viene lo de los principios matemáticos. Hay al comienzo una serie de axiomas que no se pueden demostrar. Y es a partir de esos axiomas que uno puede construir toda una teoría, toda una ciencia, derivando a través de teoremas y enunciados que se derivan de los axiomas fundamentales. Entonces, los principios matemáticos era, podemos nosotros demostrar esos axiomas de los cuales o a partir de los cuales construimos todo un cuerpo científico absolutamente riguroso, absolutamente lógico. Y la respuesta ahí discutiendo fue lo que se llaman los teoremas de Gödel o de Gödel. Y es que dice fundamentalmente que son teoremas del indeterminismo, es que tú no puedes, dentro de un sistema lógico, dentro de ese sistema, demostrar las bases del sistema. Te tienes que salir del sistema y aceptar unos principios que tú los aceptas, ¿no es cierto? Entonces tú dices, de un punto a una recta solo se puede trazar una línea, geometría euclidiana. O si tú dices, se pueden trazar muchos puntos porque es una esfera, ¿no es cierto? Es otro tipo de geometría que tiene todos sus teoremas, que tiene todos sus enunciados, etc. En este caso, cuando nos volvemos hacia las ciencias humanas, nos damos cuenta que lo que nosotros montamos científicamente es toda una ciencia de enunciados que se derivan a partir de unos principios que no se demuestran, pero que sí se aceptan. Y es así como se construyen muchas de las teorías económicas, muchas de las teorías sociológicas, que si tú aceptas los primeros principios y lo aceptas y sabes que no los puedes demostrar, ¿no es cierto? Puedes construir toda una teoría. Y por eso hay diversos tipos de teoría económica dependiendo de cuáles son las definiciones fundamentales que haces sobre los actores que actúan en la economía y por qué actúan así, etcétera. Toda una serie de enunciados que tienen, inclusive hoy en día. La ciencia económica se hizo también como la geometría acerca de unos ciertos teoremas que demostraban matemáticamente y por eso la economía se volvió como la física, algo absolutamente matemático. Hasta que hay hoy unos señores que dicen, dejémonos de cuentos, tenemos que volver la economía científica y lo que tenemos que hacer es hacer análisis de la realidad. Y a través de los análisis de la realidad, sí construir explicaciones de por qué la realidad es como es y no de otra manera, y levantar nuestras teorías, y entonces volvamos la economía no una ciencia abstracta de teoremas matemáticos, sino una ciencia empírica acerca de las conductas de los agentes económicos y qué es lo que pasa en el mundo de la realidad. Y fíjense que a la hora de la verdad, algo similar, y eso lo veremos después, sucede en el quehacer teológico. ¿Por qué razón? ¿Cuál ha sido la contribución más grande de América Latina a las ciencias teológicas? El aspecto social. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué teología desarrolló América Latina? De la liberación. Teología. Teología de la liberación. La teología de la liberación. ¿Quién es el primer exponente de esa teología de la liberación? Gustavo Gutiérrez. Leonardo. Gustavo Gutiérrez. ¿Quiénes otros tipos hay famosos en teología de la liberación? El padre Camilo Torres. Leonardo Boff. Muy nacional. Pero Camilo no era teólogo realmente. ¿Quiénes escribieron? Gutiérrez, ¿quién dijo? Leonardo Boff, ¿quién más? Uno Casaíga, Pedro Casaíga, también estuvo en Brasil, ¿eh?
algo así, creo. Bueno, hay Oscar Romero también. John ese Sobrino. John Sobrino y los mártires de la teología de la liberación. ¿Quién era el compañero de John Sobrino? Jesuita vasco, Ignacio. Ellacuría. Ignacio de Ellacuría. Anecdóticamente, tanto Ignacio de Ellacuría como John Sobrino, como hay un tercero que su nombre se me va, fueron compañeros de pupitres mío en Innsbruck. Ellos estudiaron bajo Karl Rahner en Innsbruck, me llevaban como 15 años porque los jesuitas, antes de poderse estudiar teología, tienen que hacer noviciado, no sé qué diablos, les meten como 10 años de estudio y 3 años de práctica antes. Entonces yo era un bebecito y ellos ya tenían 30 y pucho de años cuando estábamos haciendo segundo, tercero y cuarto de teología. Fíjense, y ellos murieron, el padre Ellacuría, lo mataron como testimonio de su fe y es mirar de otra manera el quehacer teológico, porque es a partir de la vida de la iglesia, es a partir de la teología del sufrimiento, es a partir de la vivencia de los pobres. Y entonces el tema del éxodo se vuelve un tema central. ¿Por qué razón? Porque el éxodo y la Pascua es absolutamente central en nuestra fe cristiana. Y la Pascua en la tradición judía es el acto liberador de Dios que los saca de la esclavitud de los egipcios, que quieren decir la esclavitud del pecado. ¿Por qué razón? Porque entra también, ¿cuál es la primera consecuencia del pecado? La muerte. La muerte. ¿Y qué es lo que nos trae Cristo? La vida. La vida. Mira, O sea, la liberación de la muerte, del pecado y la vida eterna y la resurrección. Entonces, fíjense que la reflexión de América Latina es a partir de una iglesia sufriente, es a partir de la vida de la comunidad que es pobre. ¿Y cuál es el problema y por qué el rechazo de la oficialidad de la Iglesia romana frente a la teología de la liberación que nace de las entrañas de la Iglesia romana? ¿Por qué la resistencia? Ajá. Por la institucionalidad. yo creo que, yo diría que por la propiedad privada. Bueno, Porque eso es también es la propiedad privada, pero la propiedad privada, a la hora de la verdad, uno puede tener una sociedad justa con propiedad privada. ¿Dónde está la aberración de en que la algunos, propiedad privada? Por los oponerse a la terratenientes, libertad, por oponerse a la libertad. Y fíjese que se vuelve cuando al final se absolutiza una cosa y tú aplastas por dinero a quien sea. Por intereses personales. Exactamente. Y en el fondo se vuelve a un tema que es absolutamente central en esta pandemia y todas las discusiones que ha habido, y es que nos olvidamos del discurso sobre el bien común. ¿Por qué razón? Es la gente que dice, es mi libertad y si yo quiero me pongo mascarilla, si yo quiero me vacuno, y no es el imperativo moral, yo tengo que vacunarme porque yo tengo que parar la pandemia. Y fíjense cómo a la hora de la verdad, las disquisiciones teológicas no están en el vacío de la nada, sino todas están es cómo comprendemos el mundo en el que vivimos, cómo lo entendemos, cómo lo explicamos. Y fíjense que eso va ligado, obviamente, a lo que siempre se dijo en teología de la liberación y en cualquier teología, y es que la iglesia tiene una función fundamental
al proclamar la buena nueva del reino de Dios, que es una función profética. Y vuelvo al tema de qué es profetismo. Fíjense que para nosotros profeta es el que predice el futuro, y eso es totalmente equivocado. El profeta es quien, a la luz de la revelación, interpreta el presente y desentraña el mal y el bien que existe en el presente. Y obviamente los profetas arremeten contra el mal que existe en el presente. ¿Por qué razón? Porque el futuro es consecuencia del presente. Y entonces, obviamente, si la gente rechaza el bien común, rechaza el vacunarse, obviamente yo puedo profetizar que no sé cuántos miles de personas se van a morir, porque es la consecuencia lógica y natural de las acciones que se toman en el presente. Y fíjense cómo, a la hora de la verdad, la reflexión teológica y un cierto tipo de teología tiene que nacer de las entrañas de la vida de la iglesia. Y como muy bien decía Freddy, ciencia no es lo abstracto intelectual. Ciencia es también el quehacer humano y que involucra todo lo humano. O sea, y fíjense que a la hora de la verdad, el acto de fe no es únicamente un acto intelectual, es un acto de todos los sentidos del ser humano. Es aceptar a Dios como ser humano en nuestra vida. Y esa es la fe. Creer implica actuar e implica actuar de una determinada manera. Entre otras cosas porque la moral cristiana no es la moral relacionada con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fundamentalmente tienen que ver con los derechos humanos y con ser un ser humano decente. Un ser humano decente respeta a los papás, respeta a la mujer del prójimo, no mata, no roba, incluso no anda por ahí diciendo groserías y perjurios, etcétera. ¿No es cierto? La moral cristiana está basada en las bienaventuranzas, en el bien que hacemos, en la construcción de un mundo mejor, de un mundo más justo. Entonces, no es algo negativo, sino es algo absolutamente proactivo. Creo que nos fuimos, no sé por dónde, pero volvamos en qué página del libro empezamos a ver las definiciones de teología. Eso ya le dimos toda la vuelta al libro, profe. Bueno, ¿en qué página nos dicen? En la 13. En la página 13. No, 17. Bueno, En nuestro doctor la dice que esto lo 17, ve con profe. arte. Un nuevo paradigma teológico. La 17, sí. Ok. ¿De cuál de En los la- dos? Ok, porque ahí empieza con la reflexión de qué es el término de teología, ¿no es cierto? Pero sabe que yo me iría un poquitico más adelante a la página 25. ¿Cuál estamos leyendo? ¿El Lonergan o No, 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 o el de la autora? el del La autor. autora, el método teológico. Ah, perdón, yo estaba en la página 13 en Lonergan. Perdón, te voy para otro. En la teología como ciencia, reverendo. En la página 25. Listo, ya, gracias. Porque fíjense, como ella dice, es que algunas definiciones de los teólogos contemporáneos integra lo que ella venía diciendo desde la página 17, que es teología. Profe, buenos días. En la 25, 26 y 27 dan varios conceptos de teología según varios escritores. Ajá.
Yo pensaba que estaba como muy adelantada, pero en cuanto a que todo el mundo decía 17 y yo 25, y aquí hay algo que dice, la teología se elabora en el interior de la comunidad y su objetivo es alimentar a la misma comunidad. El teólogo o teóloga se nutre de esa fe y ayuda a la comunidad a reflexionar sobre ella para hacerla fructificar. ¿Ese de quién es? Este es el enunciado antes de las enunciaciones. Particularmente a mí me llamó mucho la atención la de la Taurel, que dice: teología es la ciencia de Dios a partir de la revelación. Es la ciencia del objeto de la fe, la ciencia de aquello que es revelado por Dios y creído por el hombre. La Taurel. La Turel, sí. También me llamó mucho la atención Una pregunta. Bueno, ustedes no tienen por qué saberlo. La Turel es un jesuita, profesor de la Universidad Gregoriana, de la misma manera que Alsegui y Flick eran profesores de la Universidad Gregoriana en Roma, jesuitas. Schillebeeckx es un dominico, profesor en Holanda. Ok, pero sigue, perdona que Tracy que te haya interrumpido. Me parece muy importante lo que tú estás diciendo y muy importante porque podemos entrar a reflexionar en detalle lo que tú acabas de decirnos. Por favor, continúa. Listo, profe. Muchas gracias. Sí, entonces digamos que de este comentario, el objeto de la fe es lo que Dios trata de revelarnos. Y como tomando un poco de todo lo que usted ha hablado y de lo que he leído esta mañana, definitivamente el conocimiento de Dios es algo que está muy alto. Y nosotros con nuestros esfuerzos, raciocinio, estudio, escasamente podemos arañar para llegar a él. Sobre todo porque las otras ciencias como la matemática, la geometría, la astrología, tienen están basados en lo que pueden contar, en cosas contables, por así decirlo. Y la fe es algo incontable, es algo divino, es algo místico, es algo mágico, es algo hermoso, es algo intangible. Entonces, muchas veces, muchas personas se rompen la cabeza queriendo buscar tangibilidad en algo que definitivamente no se puede. Por eso me gustó mucho esta parte que acabo de leer, y también me llamó la atención uno que dice: la teología no es sino la propia fe vivida por un espíritu que piensa, y este pensamiento no para nunca. La teología es la fe científica elaborada. Esta lo dijo Schillebeeckx. Muy bien. Una que falta, profe. A ver, Una que ¿qué falta comentario? ahí. La mía. Dime. La teología es ecología. ¿Y te podrías explicar un poco más? Claro, porque vamos a la acción, vamos al cuidado de la casa de todos. Entonces, al cuidar la casa de todos, estamos reconociendo que hubo un creador de esa casa de todos. Entonces, debemos entrar en esa tónica de cuidar la casa de todos, y de esa forma estamos reconociendo a un Dios. O sea, a la hora de la verdad, lo que tú estás diciendo, como lo que decía Gracie, es que hay como dos esferas al quehacer teológico. Por un lado es lo absoluto de Dios, creador y revelador, por un lado. Y por otro lado es la humanidad que encuentra a ese Dios en el mundo en el que vivimos. Y entonces la fe, que es la respuesta humana a la revelación de Dios, involucra un comprender el mundo y un vivir
de una determinada manera. O sea que a la hora de la verdad no se trata de unos enunciados teóricos abstractos, sino se trata de una forma de vivir. ¿Estoy en lo correcto? Pues ahí yo tengo que meter mi Sí, señor. cucharada, no, por la parte ecológica. Cuando se habla de teología y ecología, Ajá. la unión va relacionada con el humanismo. No se puede ser humano sin reconocer a Dios en la naturaleza. Entonces, la teología está marcada por el humanismo. Obviamente que se tiene que ser humano para ser sensible al cuidado de la naturaleza y de creer que Dios fue quien hizo esa creación, pero no tanto eso, sin llegar a ser hereje, sino nuestro compromiso para administrar ese Bueno, tesoro que nos dieron. ya que Profe. tocan el tema, ¿algún otro Profe, comentario? disculpe, ¿podría dar más luz en el segundo libro que nos dio? Que nosotros no estamos catalogados en la lista de ciencias, sino de disciplinas académicas, porque es que mucha gente quiere luchar por tratar o creer que la teología va a tener más estatus o más estratos si somos una disciplina de ciencia o una disciplina académica. Mira, mi respuesta es muy sencilla. ¿Cuándo se fundaron las universidades? La Edad Media, ¿En qué siglo? 12. 13. 12, 13. Cuando se fundaron las universidades, ¿cuántas facultades existían? Teología y Medic- filosofía. Medicina. Exacto. Teología, filosofía, medicina, Derecho. derecho. Esas eran las 4 facultades. De hecho, por ejemplo, en muchos sistemas académicos como Alemania, uno era la universidad y otro eran las escuelas técnicas superiores. Todas las ingenierías y todo eso no se estudiaba en la universidad, sino en las Technische Hochschule, en las escuelas técnicas superiores. Porque, y fíjense que en muchas universidades gringas o del mundo anglosajón hay una facultad que se llama Faculty of Arts and Science, que es la antigua facultad de filosofía, donde se mete la biología, donde se mete las matemáticas, las químicas, todas las ciencias naturales que en su época hacían parte de la filosofía. O sea que a la hora de la verdad, la teología siempre académicamente se consideró como una disciplina académica y por lo tanto la consideraban como una ciencia académica. Entonces volvemos al enredo de siempre y es que en la posmodernidad prevaleció la postura de que solo es científico un enunciado que puede ser, como diría Popper, falsificable, o sea, impugnable empíricamente. Y a la hora de la verdad, yo no le puedo demostrar a nadie empíricamente que Dios existe. Así, yo en mi vida personal pueda contar numerosos eventos que cambiaron mi vida, donde yo veo la presencia de Dios. Pero, como decía un amigo mío, usted es el único que cree en la divina providencia. Esos fueron chiripazos. No, señor, no fueron chiripazos. No es cierto, es Dios que se hizo presente en mi vida y me la cambió. ¿No es cierto? Y todos tenemos experiencias de esas que nosotros, gracias a que tenemos fe, la podemos interpretar como historia de salvación personal, la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos cambia nuestras vidas radicalmente, hasta nos cambia de profesión, ¿no es cierto? Y eso es una experiencia vivencial. Y por eso, con toda razón, los actores dicen que hay todo lo que son las ciencias empíricas que están basadas en la inducción y en la experimentación
y en montar teorías que tú puedes refutar después empíricamente hablando, y son como avanzan las ciencias naturales y físicas, ¿no es cierto? Inclusive todo el enredo gigantesco que hay entre la física y la astronomía, la una basada en cuestiones cuánticas, la otra basada en la teoría de las micropartículas, y todo el mundo dice tiene que haber una teoría que unifique la astronomía, o sea, las grandes dimensiones con las micropartículas atómicas, ¿no es cierto? Y es donde se... Padre, entonces podemos decir que Dios es una acción. Dios, No. lo que podemos decir es que Dios es una persona y que la revelación es el encuentro de Dios con los humanos, es el encuentro de Dios con Abraham, y en el centro, y fíjense que la importancia del cristianismo, ¿qué es lo que diferencia al cristianismo fundamentalmente de cualquier religión? De que el Dios es persona. No, El señor. amor. No, señor. El Dios único. No, señor. Es la Sí. única religión que es, en ese sentido, para todos se vuelve casi que una blasfemia. Que La Dios única encarnó. religión que ha matado a La su propio encarnación. La La muerte del Hijo. encarnación, Ah. la encarnación, el Dios humanado, que Dios por nosotros se hace uno de nosotros. La definición de Dios en el mundo antiguo es los inmortales. Y entonces por eso el cristianismo era una blasfemia que no se puede creer, es lo de San Pablo. Es un escándalo. ¿Por qué razón? ¿Cómo así que un inmortal se vuelve mortal? ¿Cómo puedo yo conjugar la inmortalidad de lo divino con la mortalidad del humano y pretender que un ser humano es Dios? Y esa es la enorme diferencia con el Islam. Por eso, en el norte del África, el Islam barrió, porque los vándalos en el norte del África, con el arrianismo, lo que ellos negaban era que Jesús fuera Dios, y negaban la eternidad y negaban la encarnación. Jesús es un profeta, pero no es Dios. Por eso cuando llegó el Islam, subrayando el Dios único, solo hay un Dios y ese Dios es Alá, ¿no es cierto? Jesús, no, como Dios encarnado, no tiene absolutamente ningún lugar, ¿no es cierto? Y fíjense que a la hora de la verdad, y volvamos a lo que estábamos diciendo, lo que nosotros vemos es que la revelación es la acción de Dios. La revelación fundamental es la cristología, es el Dios que se hace uno de nosotros para mostrarnos y llevarnos a la vida eterna. ¿Cuál es la respuesta a la revelación por parte de nosotros los humanos? La fe. Y fíjense que es el encuentro de lo divino y lo humano en Cristo Jesús lo que posibilita la reflexión teológica nuestra acerca de quiénes somos los humanos, qué es la creación. Y fíjense que una manera de mirar a la Trinidad es Dios creador, igual al Padre, Dios redentor, igual al Hijo o Dios humanado, y Dios vivificador, igual al Espíritu Santo. Entonces fíjense que a la hora de la verdad, lo que nosotros hacemos es reconocer que la fe es ante todo una forma de vida y que la fe, por lo tanto, tiene una dimensión absolutamente fundamental, y es que toda fe, nuestra fe, no es una fe individual, es la fe de una comunidad creyente. Y de hecho, el bautismo es el paso que hacemos para ingresar a la comunidad
Y por eso todo el rito y el sacramento de la penitencia, y eso ustedes lo verán en la teología sacramental acerca de res et sacramentum de la escolástica, ¿no es cierto? ¿Cuál es la esencia de la penitencia? La esencia de la penitencia es la pax con ecclesia, es que el pecador queda excluido de la comunidad eclesial y por la penitencia y el arrepentimiento se reintegra de nuevo a la comunidad eclesial. Lo importante en la penitencia no es el cuento que yo le eche a nadie. Lo importante en la penitencia es el término griego de la metanoia, la conversión. Yo dejo mis malas mañas, yo dejo mi mal actuar. Mal actuar, ¿qué es? No hago el bien que debiera hacer ante todo. ¿Y si hago el mal que no debiera hacer? ¿Y qué es lo que hago en la conversión? Es pedirle a nuestro Señor que con su gracia me dé las fuerzas para hacer el bien y rechazar el mal. Por eso la fe está ligada íntimamente a la oración y al darle gracias a Dios por su gracia y pedirle a Dios que esté presente en nuestras vidas y nos dé la fuerza que nosotros no tenemos. Porque si nosotros nos fiamos en nosotros mismos, terminamos haciendo lo que no tenemos que hacer y no haciendo lo que sí tenemos que hacer. Y fíjense que todo esto es reflexión teológica. Es reflexión teológica acerca del encuentro de la creación con la divinidad en la persona de Cristo Jesús. Por eso el centro de toda la reflexión teológica está en Cristo. Y eso nos lleva a otra cuestión absolutamente fundamental, y es que nuestra fe es una fe eclesial. Y por lo tanto, nuestra fe tiene que ver fundamentalmente con la historia humana. Y la historia humana y la historia de la creación no es otra cosa que una historia de salvación. Fíjense cómo los temas, unos van ligados con otros. Y fíjense cómo toda reflexión teológica, no hay temas por ahí sueltos. Todo el problema y el enredo nuestro en el quehacer teológico es cómo creamos una coherencia interna en las subdisciplinas teológicas. O sea, cómo la teología es una reflexión acerca de la historia de la salvación. Cómo la teología es una reflexión acerca de la revelación de Dios en la Escritura, en el encuentro de Dios con nosotros en Cristo, en la vida de la iglesia. Y fíjense que el enorme problema es cuando nosotros los humanos pretendemos ser como dioses, que es fundamentalmente el pecado original. Entonces nosotros los humanos nos creemos infalibles. Y entonces nosotros nos inventamos una serie de cuentos para justificar acciones y actividades nuestras. Y fíjese cómo nuestro Señor, los grandes enemigos, fue la institución del Sanedrín, la institución eclesial de esa época, que estaba a favor del status quo. ¿Por qué razón? Porque los sumos sacerdotes, porque los sacerdotes tenían una serie de privilegios contra los cuales los profetas y nuestro Señor, como el gran profeta, arreciaba contra eso. Y por eso la enorme tentación de todos es de creernos infalibles. Y por eso fíjense que un enredo de la teología, y cuando ustedes vean y ahora lean para la próxima semana el capítulo 3, de la página 109 a 160, y fíjense que en todas las definiciones de teología que hay aquí en la página 26, todos los que están citados ahí son hombres y son curas. Y me muero de la pena. Y lo digo como hombre y como cura. Tenemos un sesgo tenaz. Nosotros hay cosas que ni vemos ni entendemos.
Y por eso es tan importante la reflexión femenina en la construcción de la teología. Nosotros, de un brochazo, ignoramos durante siglos, nosotros me refiero a la iglesia cristiana, la existencia y la presencia de la mujer. Inclusive en la cita esa de la primera carta de San Pedro que hace la autora en 1:3, no sé cuánto, 3:16 creo, primera Pedro 3:16, el capítulo 3 de la carta de San Pedro a mí me parece absolutamente espantoso, ¿no es cierto? Empieza diciendo, oiga, señoras, sométase a sus maridos, ¿no es cierto? Tápense la cabeza, no abran la boca, no piensen. ¿Por qué razón? Porque es el contexto cultural donde un autor escribe, y escribe dentro de un contexto cultural. Por eso todo el trabajo hermenéutico consiste en sacar todas las que son las hojas y los arbustos y todo lo que enreda el mensaje cristiano, porque es la ideología dominante en un momento y en una cultura y en un lugar del Medio Oriente, ¿no es cierto? Y por eso el quehacer teológico es, y vuelvo a algo fundamental, es la teología, es la reflexión sobre el mensaje de Cristo, es la reflexión sobre el encuentro con el Dios que revela por parte de nosotros los humanos. Y entonces es la reflexión sobre lo que implica vivir la vida de la fe, lo que implica escuchar la palabra. Por eso, el primer libro de Karl Rahner, donde empezó toda su elucubración, se llama Oyente de la Palabra, porque a la hora de la verdad, como bien decían, fides ex audito, la fe se construye a partir de escuchar la palabra divina, la palabra revelada. Y por eso a mí me da susto las homilías que nosotros hacemos, porque nos ponemos a interpretar el texto de la escritura que se acaba de leer, y a lo mejor lo que nosotros estamos haciendo es proclamando nuestros intereses humanos y no realmente la palabra del Señor a una comunidad eclesial. Y fíjense que todas estas reflexiones en últimas terminan sobre nuestro quehacer como cristianos y nuestro quehacer como líderes de una comunidad de fe. ¿Cuáles son las implicaciones que eso tiene? Y perdónenme, porque eso lleva a algo también bien importante. La parte fundamental de preparar una homilía está en la oración, que el Señor ponga en nuestros labios lo que la comunidad necesita escuchar y que no nos proclamemos a nosotros, sino proclamemos a nuestro Señor y a la gracia divina. Y fíjense que a otro nivel, ese mismo tipo de reflexión, y es lo que a mí me asusta, es ¿qué hago yo como profesor de teología? ¿Y qué le digo yo a ustedes? ¿Cómo hago yo para despertar en ustedes el interés por un quehacer y por un preguntarse? Hacerse preguntas a las cuales yo ciertamente no tengo respuesta, por más que yo haya leído cantidades de cosas. Además, ya estoy lo suficientemente viejito como para tener años de lectura, ¿no es cierto? Pero fíjense, esa es toda la reflexión que llevamos. Y fíjense que la intelección de la fe, o sea, la reflexión acerca de nuestra respuesta a la palabra de Dios y al mensaje de Cristo, tiene que ver con algo bien importante, y es que es una reflexión que no se mueve a nivel únicamente de lo intelectual, sino se mueve a nivel de lo afectivo, se mueve a nivel
de las acciones. ¿Cuál es mi respuesta en mi vida, en lo que yo hago y dejo de hacer al mensaje del Señor? ¿Y cómo es una reflexión sobre mi quehacer humano? Y cómo mi reflexión sobre el quehacer humano se basa en lo que yo logro entender de la voluntad divina, de la divina providencia y la presencia del Señor en el mundo y en su iglesia. Entonces, por eso, la teología como ciencia tiene que ver es cómo construyo yo una ciencia, o sea, una serie de enunciados que están hilados los unos con los otros. Y utilizo unos métodos que me permiten realmente sacar conclusiones, explicar, porque el explicar permite predecir. Y es eso lo que permite decir como iglesia, ¿qué es lo que implica vivir la fe en el mundo en que vivimos? En la Colombia del siglo XXI, no en la Colombia del siglo XIX, ni en la España del XVI, ni en el Canadá del XXI. Son circunstancias diferentes, habrá muchas similitudes en un mundo globalizado, pero hay especificidades, ¿no es cierto?, que hacen que lo que en una parte puede estar bien, en otras no está tan bien, ¿no es cierto? Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer para sistematizar nuestros conocimientos de una manera coherente, en forma tal que podamos tener una teología que nos sirva para vivir nuestra fe como iglesia en el mundo en el que vivimos. ¿Algún comentario? Jaime, dime. Gracias, reverendo Mauricio. Desde la óptica de la ciencia empírica y con un tono un poco sarcástico, la filosofía es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro. La teología vendría siendo es como estar en un cuarto oscuro buscando el gato negro que no está allí y además gritar lo encontré para convencer a los demás. Pero la óptica de la ciencia empírica es encender la luz para ver qué es lo que hay en ese cuarto. Pero nosotros no podemos cuantificar a un ser que está por encima de toda metodología empírica, y lo que nos hace sentir que la teología es el compartir de esa experiencia en todos tus sentidos que tú tienes con Dios, para compartirlas con los demás, porque no hay método empírico con el cual nosotros podamos medir a Dios o corroborar, muy a pesar de que con el primer versículo de la palabra podría funcionar, porque el Señor en su palabra dice: en el principio, tiempo, creó los cielos, espacio, la tierra, materia, ¿cierto? Pero ese es el compartir esa experiencia propia en todos nuestros sentidos de los momentos en los que Dios nos reveló algo para compartir con los demás. Ese es mi aporte, reverendo. Muchísimas gracias. Freddy. Sí, señor, Sí, quiero tomar. Yo quería... Y después Tracy. Es que cuando yo hablo me toca apagar el Bluetooth con el que los escucho claramente, entonces por eso a veces me demoro un poquito. Bueno, siguiendo la dinámica que nos mostró al comienzo, que no dejáramos caer como el comentario del compañero anterior para también socializarlo, estoy completamente de acuerdo con Jaime. Y le quiero sumar algo que parecerá como una contradicción. Hay varios tipos de aprendizaje: auditivo, visual y el kinestésico. Yo relaciono mucho la forma como podemos transmitir las experiencias que tenemos con Dios es a través de este aprendizaje, porque definitivamente lo que vivimos con Dios cuando estamos en comunión, en meditación, en congregación, son experiencias, y experiencias que nos hacen aprender,
a sentir, a ver cómo Dios nos mira y cómo Dios nos regala a través de la revelación muchas cosas. Entonces, es algo como contradictorio, o sea, como que a través de la experiencia, todas las ciencias muestran y definen, concluyen y demuestran a través de la experiencia qué cosa puede ser verdadera o falsa, pero lo que vivimos en fe también nos deja una experiencia personal. Lo que la gente quiere es que tú lo demuestres, pero ¿cómo puedes demostrar algo que respiras y que te llena el alma? ¿Cómo puedes demostrar algo que realmente puede permear tu ser? O sea, es como complicado eso. Sí me hago entender. Perfectamente, porque tú tocas un punto, es ¿cómo demuestro yo a alguien que no tiene sentimientos qué es amar, qué es querer? ¿No es cierto? ¿Qué es el amor materno? ¿Qué es el amor paterno? ¿Qué es el amor de pareja? ¿No es cierto? Eso hay que vivirlo para poderlo comprender, pienso yo. ¿Quién más? Yo quiero, ¿Quién? reverendo, escuchando lo que dice Jaime y lo que dice Grace, y que va en sintonía con las experiencias que uno tiene para poder hacer reconocimiento de Dios, y repitiendo el concepto que usted de cierta forma daba de teología, que es una forma de vida donde hay un reconocimiento a Dios. Voy a moverme en un terreno pantanoso para que me ayude. ¿Dónde quedan las teologías de las otras religiones? Por ejemplo, un Hare Krishna, un musulmán. O sea, estamos hablando, sí, de una teología cristiana, está bien, donde se reconoce una forma de vida, pero ellos tienen una propia forma de vida. El Hare Krishna se contenta con Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, y entonces es una forma de vida donde está reconociendo a su Dios. Y yo decía, bueno, ¿y cómo articular esa teología que ellos hacen? Porque yo creo que debemos llamarles teología también, porque ellos es un reconocimiento de un Dios a nuestra teología cristiana. ¿Cómo articular esas dos teologías? Gracias, reverendo. Mira, a eso te soy franco. No tengo absolutamente ninguna respuesta y creo que es algo enredadísimo, que es todo el diálogo interteológico donde a la hora de la verdad es muy, muy complicado dialogar, porque para poder dialogar en últimas necesitas tener un lenguaje común, ¿no es cierto? Y la construcción de un lenguaje común no es nada fácil. Inclusive entre las mismas confesiones cristianas, la construcción de un lenguaje común muchas veces es muy difícil, ¿no es cierto? O sea que mi respuesta no es ninguna respuesta. Lo único que subrayo es la enorme dificultad de tener un diálogo teológico intercultural, porque son culturas distintas, interdenominacional e interreligioso, ¿no es cierto? Yo considero que ese compartir teológico se podría llegar a iniciar, no a realizar plenamente, pero sí a iniciarse cuando las dos partes tienen pleno conocimiento del ser de la otra. El hecho de saber, por ejemplo, en la teología musulmana, sí, del Islam, conocerlo perfectamente, conocer su teoría, conocer El Corán. es el Corán, sus prácticas que ellos también trascienden del Corán. Ellos tienen unas prácticas que vienen en el Corán y otras que son por fuera, que es ya más por su tradición. Conocer plenamente eso y conocer plenamente lo mío y que la otra persona pueda tener acceso al saber de mí
creencia, de miteo, puede llegar a iniciarse un diálogo bastante, puede llegar a ser interesante por el tema de que nos unimos donde haya laxos de unidad. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es musulmán, el tipo es súper creyente, y partíamos de la idea de que lo que nos une, que es Dios, un ser superior, llámele Alá, llámele Yahvé, Jehová, como sea, pero un ser superior cuya bondad exacerba los límites de la noción humana, donde su principal objetivo es estar en armonía con su creación. Partiendo de ese punto de vista se podría llegar, pero no a una, digámoslo así, interacción profunda, porque hay muchas diferencias, sobre todo con el tema de Dios uno, que Dios, por ejemplo, no puede ser divisible, o sea, no hay Dios Hijo, no hay Dios Espíritu Santo. Jesús no es hijo de Dios porque en el concepto del Islam, Dios no puede tener hijos. Ellos son una religión que ya empieza a ponerle un límite a Dios, que Dios no puede tener hijos, que Dios no puede ser divisible, que Dios está en todo, pero con ciertas condiciones. Entonces ya partiendo de eso, ya vemos cómo empieza a haber esa división sustancial. Entonces lo que decía el hermano, sí puede llegarse a realizar, pero habría que trabajar muchísimo, muchísimo en tener claridad nosotros de lo que nosotros somos para desmenuzarlo y darlo un poco más sencillo. Bueno, creo que el tema de la teología en las religiones nos saca un poco de nuestra perspectiva. Ese se vuelve un tema como para otros muchos cursos. ¿No es Como diría un cierto? amigo, eso es otro chicharrón. Exacto. Entonces, limitémoslo a lo nuestro, que bastante tenemos en nuestro plato como para digerirlo. Solo quisiera como para concluir algo que tiene que ver con el método. Fíjese que mencionamos la Sagrada Escritura. El quehacer de la teología en cuanto a Sagrada Escritura tiene una metodología absolutamente propia que lo vuelve una subrama especializada dentro de nuestra reflexión teológica. Lo mismo se vuelve, y menciono una de las subdisciplinas que existen en la teología, como es la patrología. Y la patrología en sus tres grandes vertientes, que es la patrología latina, o sea, San Agustín, San Ambrosio, los padres españoles, etcétera. La patrología griega, que tiene que ver con todos los autores antiguos, y incluyendo dentro de los griegos a la escuela alejandrina, que escribió en copto y no en griego, y a la iglesia del Oriente. La iglesia del Oriente son los que quedaban por fuera del Imperio Romano de Oriente, sea la iglesia siríaca, o sea, la iglesia que a la hora de la verdad logró expandirse hacia el Oriente, llegando hasta China, llegando hasta la India, ¿no es cierto? Que tienen sus teólogos, que son los padres de esa iglesia, y eso constituye la patrología. Tenemos también todo lo que tiene que ver con la reflexión teológica acerca de la conducta humana, o sea, la así llamada teología moral. Tenemos también la reflexión hacia cómo expresamos en las celebraciones litúrgicas nuestra fe y cómo la vivimos, que hace parte de la teología litúrgica, por así decirlo, y la reflexión acerca de la liturgia, porque ese famoso dicho de lex orandi lex credendi, o sea, lo que nosotros hacemos en la celebración litúrgica es la expresión de nuestra fe y la expresión de nuestra vida eclesiástica. Y todos esos son como componentes que hacen
de la reflexión teológica y hacen parte de la teología, para que lo tengamos ahí presente como en la parte de atrás de nuestra mente cuando leamos acerca del quehacer teológico y cómo hacer teología. Y creo que con eso llegamos al final de la reunión de hoy. Entonces ya saben, para la próxima semana, ¿no es cierto? Leámonos el capítulo 3, que va de la página 109 a la 160, y los que tengan más tiempo pueden leerse también algunos de los capítulos de Lonergan que tienen que ver sobre el quehacer teológico y la cuestión de método en teología. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, En el libro de Longham, en el libro de Longham, ¿hasta qué página vamos a leer que no lo tocamos hoy? No, Lonergan yo lo dejo para que ustedes por sí mismos lean lo que les parezca interesante de Lonergan, entre otras cosas porque nuestra autora de vez en cuando cita a Lonergan, ¿no es cierto? Yo lo quiero dejar más al libre albedrío de ustedes, de la misma manera que si ustedes hacen una búsqueda en Google de método teológico, le aparecen número de artículos, unos excelentes, otros no tan excelentes. Entonces, podemos concluir, de acuerdo a lo que usted ha dicho, que la teología es la ciencia que tiene que ver en cómo construyo una ciencia utilizando métodos que me permiten sacar conclusiones para explicar como iglesia cómo vivir la fe en el contexto actual con conocimiento y coherencia. yo creo, y entre otras cosas les hablo, el curso lo voy a evaluar con un artículo que ustedes, un ensayo que ustedes me escriban acerca de método en teología, cualquiera de los temas que nosotros tocamos aquí, y en el cual ustedes hablan reflexión y citas a los textos que vimos o a otros artículos que ustedes encuentren por ahí. Carlos Camacho, ¿tú querías decir algo? Tienes No, que... señor, no. No, Ah. no, señor, estaba acá hablando de cosas. Qué pena. Ok. Entonces, con eso damos por terminada la reunión de hoy y nos vemos la semana entrante. Que el Señor nos bendiga a todos. Elizabeth, no sé si quieras decir algo. Muchas gracias, reverendo, por este abrebocas de la metodología, la teología, vista desde diferentes autores. Creo que se quedó Lady Viviana con la mano levantada. Antes de llamar a Luisa, pues le vamos a dar la palabra. No sé si fue que no la bajó, pero pues ahí la tiene levantadita. Muchas gracias, Elizabeth. No, que todo este estudio que nos ha presentado el reverendo Mauricio, pues le lleva a pensar a uno muchas cosas de la vida de uno, aplicarla primeramente en uno. Y mirar que hay cosas que uno lee que son bellísimas, que no solo se tiene que incorporar en la mente y en el corazón, sino actuar en ellas. Y primero decidir un cambio, porque la Biblia siempre nos habla de un cambio para cambiar a los demás. Y no es más bello que el testimonio. A veces hasta el silencio aprende uno. Llevan a un cambio. Dios es amor en todas las dimensiones que hay. Y por ese amor nos enseña, y en el tiempo de hoy, la ciencia, la verdad y la razón, los principios, las bases, nos llevan a enseñar a personas como sencillas o como nosotros mismos
que entiendan la fe, que comiencen, porque la fe se cimienta cuando uno tiene un encuentro con Dios, cuando sabe que Él existe. Pero como todas esas cosas a veces son muy personales, hay que saber enseñar y hay que saber en medio de nuestra cultura, de nuestro rol de vida, llegar a las personas. Es muy, para mí, yo aprendo de las personas que han tenido escuela, universidad, teólogos, filósofos, y también aprendo de las personas que tienen experiencias espirituales, pero hay que saberlas enseñar. Dios nos enseña también la prudencia y nos enseña el amor para con los demás. Gracias. Gracias.